Listo. Buenas noches, mi nombre es Fander González Noriega, ingeniero ambiental de profesión, actualmente inscrito en el curso de Interculturalidad, candidato a Magíster en Desarrollo Sostenible. Me encuentro con el profesional Edgar Giovanni Silva. Él es trabajador social de la Universidad Industrial de Santander, UIS, especialista en gestión pública de la ESAP y en Derechos Humanos de la Universidad Nacional. ¿Es eso correcto? Derechos humanos y derecho internacional humanitario, sí, señor. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, perdón, sí, lo olvidaba. Giovanni, bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Esperamos hacer una muy breve entrevista, la cual se convertirá en un reportaje para el curso de Interculturalidad y poder retratar un poco de una manera un poco más fidedigna la labor que usted realiza y pues obviamente su labor profesional. ¿Podría describirnos en qué consiste su labor y cuáles son las principales funciones de su cargo que tiene actualmente? Yo soy funcionario de la Unidad para las Víctimas hace un poco más de 10 años. Unidad para las Eh, Víctimas. Unidad para las Víctimas, sí, señor. Es la entidad del Estado que desarrolla la política pública de víctimas, de atención y reparación integral a las víctimas. Mis funciones tienen que ver específicamente con la atención de emergencias humanitarias derivadas del conflicto armado. Entiéndase por emergencia humanitaria toda aquella violación a los derechos humanos o infracción al derecho internacional humanitario causada por algún actor armado o alguna parte en el conflicto. Básicamente, la piedra angular de la ley de víctimas es el artículo 3 que establece quién es víctima, cómo se causa esa condición, Ese pues, estatus, digámoslo así, sí, de podría víctima. decirse. Correcto. Y en la política pública de víctimas, digamos, en el mapa general de la política pública de víctimas, mis funciones se ocupan como lo dije hace un momento, en la atención de las emergencias, pero también en la prevención urgente. La prevención tiene básicamente tres momentos. La prevención temprana, que es una competencia del Ministerio del Interior, dedicada a poner en marcha el plan de prevención y todas aquellas acciones para evitar que los hechos ocurran. En la prevención urgente, que es mi competencia, o es competencia pues de la entidad también, de la Unidad para las Víctimas, tratamos es de mitigar los efectos de la ocurrencia del hecho victimizante. Es la primera atención, la fase de inmediatez, por eso llamamos urgente. Una vez ocurren los hechos victimizantes, nosotros atendemos. Correcto. Subsidiariamente, porque el primer respondiente es el municipio, luego la gobernación, luego la nación. Yo estoy trabajando con una entidad de orden nacional y bueno, en eso me he movido en los últimos 10 años con la entidad y en otras organizaciones anteriormente también que han tenido que ver con situaciones pues en el marco del conflicto armado en el departamento de Arauca. Departamento de Arauca. Perfecto. Ahí viene mi segunda pregunta. Ustedes dependen directamente de la Presidencia de la República. ¿Es correcto? Es una unidad adscrita a la Presidencia de la República, organización pues o una territorialización en 20 direcciones territoriales. Mm, No son 32 como se quisiera, pero pues porque así lo estableció el decreto 4800, si no estoy mal, que es el que reglamenta pues o establece la estructura de la entidad, pero hacemos parte de la dirección territorial o hago parte de la dirección territorial norte de Santander y Arauca. ujú. Pues ahí está su rango jurisdiccional, los municipios de norte de Santander, que son, si no estoy mal, 39, y del departamento de Arauca, que son 7. 7 municipios, o sea, dependen directamente de la presidencia. ¿Guardan alguna relación con la oficina del alto comisionado? Eso es un tema completamente aparte. Es otra reglamentación esa parte.
Ah, ok, vale, listo. Afines, pero cada uno con su función Afines, pero específica. con sus competencias como las, como las cuales nos Correcto. acabas de explicar. Sí, igual lo digo porque pues también la oficina del alto comisionado depende también del presidente de la República, ¿no? Obviamente tiene otro enfoque y es el tema de la reinserción, pero pues que versa también sobre temas del conflicto armado y procesos de paz, en últimas. Eh, Cuando establecimos el primer contacto, pues vía telefónica, pues donde me hiciste el honor de concederme la entrevista, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que la interculturalidad corresponde o se circunscribe a una teoría multidisciplinar. ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea o complementarla? Pues básicamente, en derechos humanos o en el derecho como tal, hay diferentes formas de asumir eh, los hechos jurídicos o las situaciones particulares de la sociedad. Es una manera de comprender que desde la interculturalidad hay un diálogo pues, de saberes, no hay un conocimiento unipolar o único o absoluto, sino que se establece pues una relación dialógica entre los sujetos que habitamos conglomerados sociales o también acepciones individuales o concepciones individuales, hay que poner todo eso sobre la mesa, hay que establecer reglas para comprendernos, entendernos y llegar a un objetivo común o a una versión común de la realidad, de la historia, etcétera. Entonces, desde el derecho no estamos ajenos a eso. Bueno, yo soy trabajador social, pero pues por haber hecho la especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario, nos introdujeron en uno de los cursos en las diferentes teorías que hay para comprender los hechos jurídicos a las situaciones derivadas de vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La interculturalidad es una, el multiculturalismo es otra, la decolonialidad es otra. Sí, entonces, hay, bueno, hay diferentes maneras donde pues, tú me mencionaste el concepto de interculturalidad y es eso, es establecer el diálogo de saberes con otras culturas, con otras formas de percibir el mundo, otras formas de ver, otras formas de hacer y ponernos de acuerdo en cómo pues tratamos de desarrollar nuestras relaciones sociales. En ese orden de ideas, ¿cómo ha incidido, digamos, el tema de la mediación cultural en el desarrollo de las actividades que tú realizas? Día a día, porque estamos hablando de atender población víctima que tiene diferentes maneras de ver su realidad, de asumir su realidad, que viene de diferentes contextos. Colombia es un, una nación pluricultural, Pluriétnica, ¿no? Pluriétnica. pluriétnica, pluriétnica y multicultural. Eso lo dice la Constitución y son los hechos también de la realidad. El departamento de Arauca no es ajeno a ello, tiene un número significativo de población indígena que casi se acerca a las 10.000 personas, 7 pueblos indígenas, uno de ellos es de nacionalidad ecuatoriana. Tenemos otros que son pues locales, están los Uwa, los Macaguán, los Icuani, los Jibi. Bueno, son algunas de los pueblos étnicos que hay, indígenas que hay en el departamento, y como funcionarios, pues, implementadores de una política pública, debemos también aterrizar esa política, pues, a la manera de vivir y de hacer de esas comunidades, y las acciones de acciones, pues, reparadoras o de atención como tal, tienen que ajustarse a ciertas particularidades que tienen esas comunidades o esos conglomerados sociales. Nosotros no podemos proceder de la misma forma con un colectivo campesino a un colectivo indígena. Entonces, Correcto. Tiene que haber es ahí donde, esa especificidad en la atención y en el abordaje de los conflictos. correcto, y es ahí donde el Estado, a través de sus instituciones, tiene que ajustar sus políticas para poder llegar a no, pues
en la medida de lo posible, hacer acción sin daño, aunque ha resultado muy complejo, no incurrir en ello, pero la idea es hacer el menor daño posible en la implementación de la política pública para que la población encuentre un espacio de restablecimiento de derechos por parte en la sociedad por parte de las instituciones del Estado. Importante eso que dices, ¿no? Que en ocasiones el daño es inevitable, ya que uno no puede sustraerse completamente de la situación, ¿no? No puede uno sacarse de la No, y ecuación, que uno está inmerso, ¿no? las acciones son formuladas las acciones son formuladas por personas que somos externas a la comunidad. Correcto. Eso ya de plano es una acción invasiva, pero pues la Sí, idea es si es invasiva que no sea tan lesiva. tan lesiva. Incluso al ser Eh, externa implicaría un sesgo también, ¿no? Puede de pronto incluso implicar por sesgos, supuesto, sesgos de prejuicios que uno tenga frente a cierto tipo de comunidades, frente a sus costumbres, frente a sus por modos. supuesto. De hecho, en la última semana, bueno, hasta el día de hoy, estuvimos en desarrollo de unas actividades de seguimiento a unas órdenes de la Corte Constitucional que están recogidas en el auto 382, que vinculan a dos pueblos indígenas del departamento de Arauca, el Jitno y el Macaguán, y nosotros atendemos, debemos atender, estamos incluidos en esas órdenes, nos ordenan Son este, solidariamente responsables, ¿no? De sí, esa decisión. sí, por supuesto, nos dicen, el Estado está haciendo las cosas mal en esto, entonces la Claro, institución a la que le corresponde, pues intervenga y implemente, por ejemplo, en una simplemente. de las órdenes dice implemente un programa de ayuda humanitaria para las comunidades indígenas y debemos hacerlo ajustados a su contexto, a su realidad, a Ujú. su cosmovisión, a sus usos y costumbres y es ahí donde, pues, de todas maneras entendemos que el Estado ha fallado aplicando determinadas acciones que tienen que ver con ayuda humanitaria, con paquetes alimentarios. Correcto, sí. Esto de la interculturalidad tiene mucho que ver con enfoque diferencial, con entender cuáles son por qué es diferente ese colectivo a nosotros en su manera de pensar, en su aspecto físico, en el mismo lugar donde reside, en el entorno en el que se mueve o habita y cohabita con otros. Las formas como hablaba Max Neff en su Sí, economía, la tal, forma como los satisfactores de necesidades, cómo satisfacen sus necesidades de una forma disímil a las nuestras y que de pronto puede generar de pronto ese tipo de choques, ¿no? por supuesto. Mejor no lo has podido expresar. Sí, claro. Entonces, incluso sí, no, es que me cita Max Neff ahí me jode. No, se Este, me vino a la mente. sí, bueno, y también un poco la lengua, ¿no? Ellos Sí, tienen claro. aspectos culturales muy significativos y que son determinantes como la lengua. Hay veces tenemos que, ellos a pesar de que hablan español, Sí, debemos tratar de que lo que queremos transmitirles sea transmitido en lengua. Entonces, por eso utilizamos traductores o claro. personas que recogen lo que decimos y se lo repiten o se lo Se lo transmiten. transmiten. Por ejemplo, con el pueblo, la comunidad indígena Iguanitos del pueblo Sicuani es así. Mm. Y bueno, es una manera de interactuar bastante interesante. Y parte de esa conservación de esa tradición y esa ancestralidad que debe preservarse con el fin de evitar de que, El pues, auto en dice, últimas, esas culturas se extingan, ¿no? en el fondo el auto le dice, Sí, la Corte Constitucional a través del auto le dice al Estado colombiano, ojo que las comunidades indígenas que están en riesgo de extinción física y cultural. sí, claro, es verdad, es lo que están Y previniendo, que se extingan, claro que sí. desaparezcan. Y si bien las medidas del Estado, las acciones que ha implementado el Estado a través de la institucionalidad, de alguna forma han mitigado el riesgo de extinción cultural, o sea, lo han contenido, porque en el 2007, y hacíamos el Ujú. análisis con algunas comunidades, nosotros les decíamos, ustedes eran 70 personas, ahora son 170. Exacto. Pero ahora vamos al plano de lo cultural. Dígame cómo se sienten culturalmente. ¿Se sienten que han perdido un poco Ujú. bueno, dicho de cierta forma, su personalidad Personalidad, claro. o sus aspectos particulares Su como cultura, identidad, su identidad su como identidad cultura, su cultural, identidad exacto. cultural. Algunos de las comunidades lo han perdido porque duraron mucho tiempo sin territorio. Y una comunidad indígena sin territorio, Territorio. ¿sí? Es como un Sí, andariego, un ermitaño, no sí. sé,
que no tiene, pierde su identidad porque Pierde. la identidad del colectivo está ligada al territorio. Exacto, Una tiene que cosa es estar que le ligada, entreguen a la claro. comunidad 700 hectáreas de tierra, pero Ujú. si todo lo que se hace en esa superficie y también incluso tiene mucho que ver con los recursos que tiene Sí, ese territorio, las corrientes de agua internas, sí, de superficie, subterráneo. los cultivos, la cantidad de monte que hay para poder ejercer la caza, la pesca, Ujú. esos elementos culturales que ellos por fuera de su territorio, en zonas urbanas, pierden y pues se genera un proceso de aculturación. Yo La creo que tú has escuchado culturación. el Sí, concepto. claro, claro, Están perfectamente, claro. apropiando de nuestros usos, de nuestras Ujú. costumbres, de nuestros valores y antivalores, Claro. y están totalmente perdiendo pues su identidad. Claro, porque nosotros lo vamos embebiendo a ellos, los vamos absorbiendo y ellos Claro. se van, digamos que mimetizando en este paisaje. Y lo que tú dices, el resultado es esa pérdida de identidad. Bueno, ya me has respondido varias de las preguntas que tenía preparadas respecto del rol en los procesos interculturales, ya me lo respondiste, desde cuándo lo vienes desarrollando también, el sitio donde lo has desarrollado, específicamente me comentabas que es en Saravena, Arauca, donde te mueves, aunque como te digo, la unidad te permite viajar Bueno, o no, debes hacerlo. el sitio es en el departamento de De Arauca. Arauca, Yo soy el enlace de la Subdirección de Prevención y Atención de ok, Emergencias, encargado de los elementos pues de esa parte específica de la política pública de prevención urgente y atención en la inmediatez. ¿Sí? Es decir, tratamos y hacemos asistencia técnica a los municipios, ujú. a las entidades territoriales, llámese municipios y gobernaciones, Gobernaciones, para que estén preparados al momento de atender una emergencia humanitaria. Entonces, que estén ujú. preparados a la hora de atender un desplazamiento individual o masivo, un Correcto, acto terrorista como el que hubo el 19 de enero en Saravena, o confinamientos, que es el hecho victimizante que en este momento está en auge, en pues auge, claro, el que está demandando los mayores, el que está retando pues a las entidades claro. para atender en materia de atención, el que está generando mayor concentración de población víctima. El confinamiento es lo contrario al desplazamiento, ¿no? En el Ujú. desplazamiento tú tienes que salir de tu territorio, Exacto. el confinamiento tienes que permanecer en él. Permanecer a él en contra de Y tu voluntad. claro que sí, pues a partir de las dinámicas y las hostilidades que hay entre los grupos armados ilegales es Ujú. que las comunidades han tenido que quedarse en su Confinarse. territorio, además porque muchas de ellas ya experimentaron lo que es el desplazamiento forzado y de una manera libre y espontánea han dicho, no, yo no me voy a someter a eso que le Ujú. sucede a uno en la ciudad, prefiero quedarme acá y Sí, aguantar y aguantar hasta que los grupos sean, porque bueno, ahí sí, también hay mucho tiene que ver con lo que mencionaste, la entidad que mencionaste hace un momento, el Alto Comisionado sí, para la Paz, claro. instancias del orden nacional que tienen que de alguna forma intervenir, hablar con los grupos armados ilegales para que desistan de continuar en esas hostilidades. Aquí las emergencias en Arauca están dadas en el 2022 precisamente por eso, por esa confrontación entre el ELN y el GAO residual E10, o sea, bueno, lo que llaman Ujú. popularmente como disidencias, Disidencias. y están agarrados y tienen a un amplio sector rural donde hay población indígena y campesina, eh, este, digamos que condicionados a permanecer en su territorio, pierden la movilidad, pierden eh, el goce efectivo o el disfrute de ciertos derechos Disfrute como la salud, del espacio público, de la libre movilidad, de la libre no pueden entrar a locomoción. instituciones a atenderlos, las clases han tenido que ser suspendidas Wow. en varias escuelas, han habido bombardeos, enfrentamientos Cualquier ahí, cantidad de derechos constitucionales población vulnerados. civil ha quedado también herida o ha fallecido en esos enfrentamientos. Bueno, entonces es una serie precisamente de situaciones que son o que derivan en violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, y es ahí donde pues la entidad ha estado pues al pie del cañón apoyando a las alcaldías porque este problema ha desbordado toda la capacidad institucional. ¿Sí? Es verdad. Entonces, igual nosotros tampoco la tenemos, pero estamos ahí apoyando en lo que nos corresponde.
No, eso está claro. El gobierno, la verdad, está muy corto frente a todas estas necesidades. ¿Cuál ha sido el papel de la comunicación dentro de todo este proceso que me has venido explicando? Sé que lo trataste o va inmerso en las respuestas que me dado anteriormente, pero quisiera saber qué opinas en la comunicación, qué papel juega en brincamiento, digámoslo así, Pero comunicación entendida como el proceso de interacción entre uno como funcionario y las tú como el comunidades. representante del Estado, por así decirlo, como la cara del Claro. Estado, que lo Pues ven digamos que ausente, que lo ven ausente en eh, muchas otras situaciones, pero que está presente en ti frente a esa comunidad. ¿Cómo consideras que ha sido ese elemento comunicacional ahí? digamos que pongámoslo en estos términos, hay diferentes, un grupo de actores es del orden institucional, estatal, son las alcaldías y sus Ujú. respectivas dependencias, Sí, es la gobernación y sus respectivas sí. dependencias, a los que nosotros como Unidad para las Víctimas y coordinadores de la política pública del Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas, instamos para que activen sus protocolos, procedimientos, medidas y atiendan, por ser los primeros respondientes, eso lo Ujú. establece la ley, a la población víctima. Eh, Debemos transmitir en diferentes espacios de coordinación, comités, mesas de trabajo, el mensaje claro en cuanto a su responsabilidad, sus competencias y finalmente si no tienen la capacidad, pues que lo manifiesten para que bien sea el departamento o la nación les apoye. Y pues Sí, esa ha sido, en materia de atención a emergencias, esa ha sido como la lógica de esa comunicación, es decir, municipio, ustedes tienen estas obligaciones, esta es la manera en cómo lo pueden resolver. Estos son los componentes de atención en los que ustedes deben impactar las necesidades de las comunidades, atiendan. No tienen los recursos, no tienen la capacidad, soliciten a la gobernación. La gobernación no lo tiene, solicítelo entonces a la nación. No lo tiene la nación, no lo tiene la gobernación, ¿cómo hacemos en ese proceso? Entonces ahí viene el sí. otro grupo de entidades que son los organismos internacionales, ONGs, Internacionales, la organizaciones ACNUR, me defensoras de imagino. derechos No sé, humanos, o se bueno, me ocurre el no ACNUR. está ACNUR, OCHA, el Programa Mundial de Alimentos, Naciones Unidas, bueno, diferentes instancias, ahí están De pues Naciones las Unidas. instancias cooperantes, el Consejo Noruego para Refugiados, la Federación Luterana Mundial, ACDIVOCA, está Acción contra el Hambre, bueno, cada entidad, hay muchas, hay como mal contadas 20, 30 en el departamento que Ujú. atienden diferentes enfoques, diferentes poblaciones. Y si igual ellos están en Colombia porque hay un acuerdo de entendimiento entre el Estado colombiano y Ujú. instancias de esos organismos internacionales para que esas entidades o organizaciones desarrollen su labor de manera complementaria a la del Estado sin sustituirlo. Y ese es otro nivel de comunicación y de coordinación que debemos sostener. Y el otro nivel de coordinación y de comunicación o de comunicación en espacios de coordinación también es con las comunidades afectadas, con las Correcto. comunidades en riesgo de victimización o con las comunidades que son sujetos de atención. Y es a quienes también debemos transmitir un mensaje claro sobre nuestro alcance. Ujú. Por ejemplo, dejar muy claro que lo que nosotros hacemos es pues hacer un acompañamiento y en la medida de lo posible entregar Correcto. ayuda humanitaria, que es la esencia de la ayuda humanitaria es mitigar ciertos efectos Sí, de los hechos, de las consecuencias las de los hechos consecuencias de la victimizantes, violencia. pero no, sí, pero no solucionarlo en su totalidad, pero sí establecer ciertas acciones que protejan a la población Tiene que ver mucho de, con las expectativas, de ¿no? Lo que hablabas ahorita, las expectativas y los intereses que ellos puedan tener y cómo ustedes de pronto aterrizan esa idea sí, frente a eso, es frente a las correcto, pero expectativas que puedan tener. creo que la gente tiene un proceso pues de aprendizaje, experiencias vividas, porque Arauca tiene una historia bastante marcada por el conflicto armado. Conflicto armado. Sí. Y en su momento, esas personas fueron víctimas de desplazamiento forzado o de otros hechos, Ujú. amenazas, homicidios.
o han estado, se han encontrado en medio pues, de todas esas situaciones y consecuencias humanitarias derivadas del conflicto y entienden que irse para un conglomerado urbano, para un asentamiento urbano, una ciudad, un municipio, les va a poner en una situación de alta vulnerabilidad. Por eso la gente está resistiendo en su territorio, por eso lo que se dan son confinamientos. ¿Sí? Les dicen, bueno, Correcto. si vienen a combatir, o sea, es diciéndolo en otros términos así, bueno, están los grupos armados aquí combatiendo, pues miren, allá hay un lugar donde puedan combatir, pero déjenos a nosotros aquí quietos. Correcto, como No, cierta no, no, regla dentro de la guerra. digamos que Pudiese. esa podría ser una forma, eso Sí, podría ser algo de lo que está sucediendo y es sí. una de las explicaciones que habría para que en 2022 tengamos más de 30 eh, eventos de confinamiento que han afectado más de 70 veredas. Y estamos hablando de más de casi 6.000 personas. O sea, no es Mucha cualquier, gente, muchas es mucha personas gente. confinadas, muchas personas vulneradas en últimas en Claro, sus hay muchos derechos. derechos vulnerados y hay muchas limitaciones para ingresar. Sí, En este momento claro. tenemos en Puerto Rondón, por ejemplo, un conglomerado de 6 veredas. Son aproximadamente 200, un poco menos de 200 hogares, casi Ujú. 600 personas que no han podido recibir atención. Correcto. Porque no tenemos garantías de seguridad para entrar, ni Ujú. ellos para recibirnos, porque hay grupos armados en desarrollo de hostilidades y cosas tan sencillas como atender el desabastecimiento alimentario implicaría para el grupo armado incidir en las hostilidades, o sea, afectar las hostilidades porque Claro. pueden percibir que es que estamos llevándole comida al otro grupo o a tal o tal. Exacto, tomando partido en el conflicto, ¿no? En la situación Exacto, conflicto, tomando partido. Entonces, bueno, tomando partido. se mueven muchas cosas que condicionan también la acción, no solo del Estado, también de los organismos De los internacionales que organismos, no pueden de todos los actores involucrados en este inicialmente proceso, de la comunidad que son los más o afectados. más afectados, eso sí es cierto. Hablabas un poco de la experiencia para finalizar. Hablabas mucho y digamos que fue bastante sonoro el término, la experiencia que tienen en el departamento, lo cual nos circunscribe a la memoria colectiva. ¿Qué papel cumple esa memoria colectiva en el desarrollo de estos procesos? Precisamente esta semana, haciendo un análisis de lo que, del seguimiento pues a las órdenes del auto 382, ¿Mm? para hacer una abrebocas o una inducción pues a la temática, desarrollábamos un ejercicio con las comunidades que se llama, bueno, se llama de diferentes formas, pero básicamente es una línea de tiempo. ¿Correcto? Entonces, el punto de partida era el momento en que salieron desplazados por Ujú. primera vez algunos de ellos, porque algunos de ellas Sí. comunidades se han desplazado varias veces, hasta el 2022, hasta el momento actual. Eh, yo he tenido la posibilidad de llegar a este departamento desde el 2007, en un momento en el que también había una confrontación entre las dos organizaciones, en ese entonces las distintas FARC, EP y el ELN. El ELN. Y eh, espere que estoy hablando un poquito duro y ciertas cosas no se pueden decir. Tranquilo, no, lo entiendo, no se preocupe. No, voy a bajar un poquito el tono de la voz, que uno Dale, se no. emociona, Sí, pero no, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. decimos al lado. Sí, no, Eh, tranquilo, no lo entiendo. y hacíamos como hacíamos como una revisión pues de los Ujú. hechos que han marcado la Sí, historia de la como una comunidad. trazabilidad, como una, la hicieron Sí, como, hicieron como una correcto. Empezando trazabilidad. desde el 2007, a dónde llegaron, cuánto tiempo transcurrió hasta que otro acontecimiento marcó la comunidad. Hablábamos del homicidio de ciertas Ujú. personas, o hablábamos del retorno sin acompañamiento, o hablábamos de un Correcto. retorno acompañado, o hablábamos de otro desplazamiento, ¿sí? O hablábamos de un proceso de reubicación formal, algo parecido a la restitución de tierras. Por ejemplo, Sí. varias comunidades perdieron su territorio y la gobernación apropió recursos para comprar tierras y entregárselas formalmente a las comunidades. Entra la unidad para las víctimas a hacer ese proceso de acompañamiento desde su derecho a la reubicación, Ujú. pero no, como lo dice ahorita el Ministerio de Agricultura,
la idea no es entregarles tierras y ya, sino Sí. entregárselos con un paquete, ¿sí? de restablecimiento, de medidas para el Ujú. restablecimiento de derechos, De derechos. proyectos productivos, el derecho a la vivienda digna, el derecho al agua, Ujú, el derecho a tener un entorno cultural apropiado, bueno, etcétera. ujú. Entonces, perdón, Fander, repítame la pregunta porque a mí se me... Qué papel cumple la memoria histórica en el Bueno, proceso de la interculturalidad? eso precisamente es ponerlos a ellos de cara Sí. en el momento presente a Ujú. recordar, a Exacto. rememorar ciertos elementos para que comprendan un poco cuál era su situación antes, Ujú. cuál era su situación Correcto. ahora, qué es lo que han tenido que atravesar para que sean lo que son hoy. Como Sí, y colocarle a una hablaban, persona de 80 años una foto, o 60, 70 años una foto de su juventud, de lo que ha ocurrido, de sus hijos, de sus nietos, de todo lo que ha claro. pasado en su vida. Y en ese proceso, por ejemplo, de mitigación de la extinción Sí. física, les decíamos a ellos un ejercicio práctico, los pusimos Sí. pues a cuestionarse y a decir, bueno, ¿quién de aquí tiene, estamos hablando de 15 años, 2007 a 2022? Ujú. O sea que yo estaba frente a muchachos de 22, 23 años que en ese entonces tenían 5, 5, 6, 6, 7 7 años. años. Y les preguntábamos, ¿ustedes recuerdan cuando salieron desplazados? No lo Mm. recuerdan. No, claro. Algunos sí tienen, no sé, chispazos de que Igual hace salieron de... parte de ese mecanismo del cerebro que bloquea o que superpone Sí. imágenes o Pero el experiencias ejercicio que hacíamos traumáticas. era, en cuanto al tema de extinción física, les Sí, decíamos, mire, ustedes ya son padres, tienen claro. su compañera, tienen 2, 3 hijos, ¿cierto? Eso es un proceso natural, lógicamente, Sí. pero están de alguna forma resistiendo la extinción física, aumentando el número de población. Pero ahora piensen en qué eran cuando salieron desplazados en el Correcto. 2007, que llegaron a un territorio ajeno, Ujú, hacinados, y ujú. miren lo que ahora son, Lo en que donde ahora son. las circunstancias permitieron volver a su territorio, Ujú. a su tierra, convertirla en territorio, y al Claro. convertirla en territorio estamos hablando de que vuelven a tener una Sí. escuela, vuelven a tener fuentes hídricas, Vuelven a sus vuelven costumbres de cierta manera, obviamente, vuelven a cazar, a pescar, a exacto, cultivar, cultivar. ¿cierto? Pero el Estado tiene que, todavía está en deuda con ellos y tiene que implementar medidas para que pues, el goce efectivo de derechos Sí, sea por una supuesto. realidad. Sea una realidad y como te digo, no se quede en el papel y no se quede en una porción de tierra entregada. Giovanni, se nos acabó el tiempo, ya me llegó la alerta de la reunión de Zoom. Ah, sí, Así, aquí dice, quedan 3 minutos. claro, porque no es pro. Entonces, muchísimas gracias. No tengo la versión profesional, no tengo la versión profesional. Por ahora es la gratuita. Hágale. Esperemos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos tu experiencia. Subiré este video en mi plataforma. Esa es una plataforma netamente educativa y compartiré contigo los resultados y el reportaje final que hagamos. ¿Listo? Hermano, bacano. Muchísimas Saludos a sus gracias. compañeros. Gracias. Seguramente es una clase muy, muy interesante. Entonces, bueno, Gracias, Giovanni. Una feliz noche. Muy gentil. Gracias. chao. Hasta luego. Chao.